Sí, profesora. Bueno. Entonces, la definición se hizo a partir de un ejercicio de potencial. Entonces, el potencial es lo que está aquí en este óvalo en rojo. Potencial de una carga puntual Q es igual a K sub E, que es la constante eléctrica por la carga sobre R. El potencial es inversamente proporcional a la distancia de la carga eléctrica que origina el potencial y el punto de potencial. ¿De acuerdo? Entonces, si nosotros vamos acá a esta carga que está aquí, una carga puntual positiva, y queremos calcular el potencial de esa carga en el punto P, ubicado aquí, a una distancia R, entonces el potencial es igual a más K sub E Q sobre R. Es decir, el potencial de una carga positiva va a ser positivo. Dijimos que es un escalar y que las unidades voltios, es decir, aquí no tenemos que trazar el vector, nada de eso. El potencial es una cantidad escalar y está dada en voltios. Entonces el potencial de una carga positiva será positivo. Como en el ejercicio que mostramos las cargas todas son positivas, entonces bueno, simplemente colocamos, reemplazamos el potencial de cada carga y la sumamos. Entonces aquí les estoy mostrando el potencial, cómo está dado, de una carga positiva y luego de una carga negativa. Si la carga es negativa y queremos calcular el potencial de esta carga menos Q, por ejemplo, en el punto P, el potencial será entonces menos K sub E por la carga Q sobre R. Es decir, ya aquí este menos indica que la carga es negativa. Sacamos el menos. O también K sub E por menos Q sobre R. Quedaría menos K sub E por Q sobre R. ¿De acuerdo? Entonces, hasta allí, esas fueron las definiciones que vimos de potencial. Ahora bien, mostramos el potencial de un conjunto de cargas en un triángulo equilátero, por ejemplo. Ese potencial eléctrico es para un grupo de cargas. ¿A qué es igual? Entonces, suponiendo que tenemos una carga Q sub U y la distancia R sub 1 en el punto P, una carga Q sub 2 a una distancia R2 en el punto P, una carga Q3, Q4. Para n cargas puntuales Q sub n, vamos a tener la sumatoria de dichos potenciales. Por ejemplo, yo quiero saber aquí el potencial de estas 4 cargas en el punto P. Entonces tengo que calcular el potencial debido a Q sub 1 en el punto P, el potencial de Q sub 2 en el punto P, de Q sub 3 y de Q4. Y luego hacer la sumatoria de esos potenciales. Para n cargas, ese potencial va a ser igual a K sub E, la sumatoria de Q sub n sobre R sub n. ¿Vale? Entonces, así se define el potencial para n cargas eléctricas puntuales, que ya lo dijimos, pero esta es la formulación general. El potencial es igual a K sub E por la sumatoria de Qn sobre R sub e. Es decir, nosotros estamos haciendo el potencial es igual a K sub E por Q sub 1 sobre R sub 1 más K sub E por Q sub 2 sobre R sub 2 más hasta la enésima carga. Como K sub E es constante, se saca de la sumatoria y tendríamos K sub E la sumatoria de las n cargas por Q sub n sobre R sub n, siendo R sub n la distancia que hay de la carga, de la enésima carga, al punto P. ¿Vale?
Entonces, introdujimos enseguida el potencial eléctrico por medio de un ejercicio y que incluso ya se hizo. Muy bien. Pero para conocer el potencial, aquí está definido la formulación general de un potencial, de una carga puntual y luego de varias cargas. Sin embargo, también les dije cómo se define físicamente. ¿Cómo dijimos que se define físicamente el potencial? ¿Quién recuerda? Hola. Eh, Dijimos que el potencial se da en términos de la cantidad de energía o trabajo que se necesita para mover la carga de un punto a otro en una unidad de carga. Ah, muy bien. Saray, ¿verdad? Sí. Muy bien. Saray Díaz. Muy bien, así es. Entonces, eso es lo que les estoy mostrando aquí. Entonces, para definir el potencial, primero hay que definir la diferencia de potencial entre dos puntos. Pero así como lo dijo Saray, pues está bien, digamos físicamente, una cantidad de energía o trabajo que se realiza para mover la carga. Entonces, fíjense, entre la cantidad de energía por unidad de carga. Pero nosotros para decir eso tenemos que saber cuál es la diferencia de potencial eléctrica entre dos puntos. Y eso es lo que vamos a mirar ahora. Esa diferencia de potencial se define matemáticamente por medio de una integral. Como aún no han dado la integral, entonces aquí yo les presento la forma, pero ya ustedes saben, bueno, espero físicamente qué es. Entonces vamos a ver la diferencia de potencial entre dos puntos. Aquí. Entonces, hasta el momento hemos definido, bueno, el potencial en un punto P como la cantidad de energía requerida sobre la carga eléctrica. Pero esa cantidad de energía debe ser el resultado de un cambio en la energía potencial entre dos puntos o bien el trabajo que se realiza para mover la carga entre esos dos puntos. Entonces vamos a ver cómo se define la diferencia de potencial. Entonces esa diferencia de potencial va a ser una delta B de potencial y los subíndices A y B. Ese delta B de AB es la diferencia de potencial entre el punto A y el punto B. Entonces, si aquí se escribe primero AB, quiere decir que es la diferencia de potencial, es decir, entre el potencial en el punto B menos el potencial en el punto A, como aparece aquí. Si se escribe delta B de BA, entonces va a ser la diferencia de potencial entre estos dos puntos. Pero vamos a tener primero el potencial en A menos el potencial en B. ¿De acuerdo? Entonces, ese es el criterio que vamos a tener en cuenta para la diferencia de potencial o delta de AB o delta de BA. ¿Cómo se define esta diferencia de potencial delta B de AB? Ahora pueden ser AB en mayúsculas o también en minúsculas. Entonces, al igual que como lo dijo Saray en este caso, es el cambio en la energía potencial o aquí la cantidad de trabajo o el trabajo que se realiza para mover la carga eléctrica entre los puntos A y B. Entonces aquí ya se están especificando entre estos dos puntos por unidad de carga. Las unidades van a ser las mismas, es decir, julios sobre coulomb, ¿verdad?
Y entonces vamos a tener lo siguiente. Si nosotros definimos la diferencia de potencial como el trabajo que se requiere para mover la carga, es más, desde el punto de vista físico, se tiene el trabajo que se realiza o el cambio en la energía potencial entre dos puntos, pero se considera una carga eléctrica positiva. La carga eléctrica que se mueve entre dos puntos positiva en la unidad de carga. Cuando ya nos referimos a un punto, el potencial en el punto P, el potencial en el punto A, el potencial en el punto B, entonces quiere decir que existe una diferencia de potencial entre un punto A, por ejemplo, si es el potencial en A. Si es el potencial en el punto P, la diferencia de potencial entre el punto P en el punto B, perdón, si es el potencial en el punto P, entonces existe una diferencia de potencial en el punto P y un cuerpo infinitamente distante está descargado, como puede ser la Tierra, por ejemplo, que se toma como referencia. Y por eso entonces solamente nos referimos al potencial en un punto. Entonces, de tal manera que se tiene la diferencia de potencial y en algunos de esos dos, si se tiene en cuenta la diferencia de potencial, el potencial es nulo. Entonces, de esa manera nosotros podemos tener, por ejemplo, aquí tenemos una carga Q y aquí tenemos los dos puntos A y B. Se suele decir entonces que aquí A está a un potencial mayor que B. ¿Por qué? Vamos a identificar dos casos. Un punto está a mayor potencial cuando se acerca a una carga positiva. Y el otro caso, el punto está a menor potencial cuando se acerca a una carga negativa. De esa manera, entonces, nosotros podemos definir diferencia de potencial entre A y B como el trabajo entre A y B o también el cambio de energía potencial entre A y B sobre o por unidad de carga, como aparece en la ecuación 2. Las unidades serían Julio sobre Coulomb, que son los voltios. Y el delta de U a B lo vamos a definir como el cambio en la energía potencial eléctrica. Ese cambio en la energía potencial eléctrica es igual a menos el trabajo entre A y B. Entonces es el negativo del trabajo. ¿Por qué es el negativo del trabajo? Porque se está realizando trabajo para mover la carga o se realiza un trabajo en contra de es decir, mover la carga eléctrica entre esos dos puntos. Muy bien, entonces por definición de trabajo, el trabajo es la fuerza por el desplazamiento. Matemáticamente se define el trabajo por medio de una integral de AB, una integral de línea, de la fuerza eléctrica por el desplazamiento, es decir, la fuerza eléctrica, que es un vector, punto de L. Entonces ustedes recordarán que el producto punto entre dos vectores es un escalar y que la fuerza eléctrica la definimos como la carga por el campo eléctrico. Entonces reemplazamos esto en el trabajo, en la integral, y tenemos que el trabajo de AB es igual a Q por E, punto de L. Pero Q lo podemos sacar de una integral y tendríamos Q por la integral de AB de punto de L. Si nosotros reemplazamos ahora la definición de la diferencia de potencial eléctrico, entonces vamos a tener que esa diferencia de potencial AB va a ser igual al cambio en la energía potencial de AB sobre la carga.
que no es más que menos el trabajo de AB sobre Q. Pero el trabajo entre AB está dado como 2'. Lo reemplazamos aquí. Entonces va a ser menos Q por la integral de AB de punto de L sobre Q. Cancelamos Q y vamos a tener que la diferencia de potencial entre dos puntos matemáticamente AB es igual a menos la integral de AB de punto de L. Entonces, esto que está en el cuadrito es la diferencia, la formulación formal o la definición matemática mediante esta expresión que aparece en 4, que es por medio de una integral. Y así ustedes lo van a ver más adelante, como menos la integral de AB de punto de L. Es una integral de línea, ¿verdad? Y por eso es que mostramos que el potencial de una carga es K sub E Q sobre R. Aquí se muestra por qué es K sub E Q sobre R. Porque nosotros entonces hacemos dL igual a un dR, reemplazamos el campo eléctrico de una carga puntual, Q, que es igual a Q, K sub E, Q sobre R a la 2, el vector unitario R. Lo reemplazamos aquí en la integral. Y en lugar de tener dL, colocamos dR. Y tenemos el producto punto entre R unitario punto dR. Eso entonces nos va a dar dr vectorialmente. Y vamos a tener menos la integral de K sub EQ, R a la menos 2 por dr. Esta integral, no sé si ustedes ya han dado la integral. Esta integral entonces nos va a dar la integral de R a la menos 2 es R a la menos 2 más 1. Entonces nos queda R a la menos 1 sobre menos R, ¿verdad? Decir R a la menos 1 por R que aparece aquí, sobre R. R a la menos 1 es 1 sobre R. Y K sub EQ por DR, entonces nos va a dar K sub E por Q, que son constantes. De allí que el potencial entonces está dado como K sub E sobre R. Así se demostró porque el potencial, como lo vimos, de una carga puntual es K sub E, Q sobre R, ¿vale? Y aquí entonces queda que la magnitud del producto punto de R gorrito punto de R está dado como aparece aquí y esto es igual a dr, ¿vale? Entonces, aquí tenemos que usando la definición de la diferencia de potencial, también del campo eléctrico, del trabajo, llegamos a que el potencial de una carga puntual es K sub E, Q sobre R, ¿vale? Entonces, no se les olvide que está dado como el cambio, primero, nosotros podemos definir la diferencia de potencial entre dos puntos como menos el trabajo que se realiza, es decir, se está llevando la carga eléctrica desde un punto B, por ejemplo, y A, o es la cantidad de energía entre esos dos puntos. Ahora muy bien. Muy bien. La diferencia de potencial se puede definir como delta B de AB o sencillamente como B entre A y B. Está dado como aparece aquí el trabajo de AB sobre Q o la energía potencial de AB sobre Q. Las unidades serán en voltios. Entonces, si yo les pregunto, bueno, ¿por qué es el potencial en un punto? Bueno, porque se supone que ahí existe una diferencia de potencial entre ese punto y un cuerpo infinitamente distante que está descargado y cuyo potencial como referencia se toma como nulo.
y por eso queda el potencial en un punto. Entonces, el potencial en un punto P se define de la misma manera, pero sería menos la integral. Aquí sería con respecto al punto P y aquí el infinito de punto de L en términos del campo eléctrico. Y eso lo pueden buscar en el libro de Serway, está la definición del potencial en el punto P. Entonces hemos definido, demostrado por qué el potencial de una carga puntual está dado como caso P por Q sobre R. Se ha definido también la diferencia de potencial entre dos puntos, porque para definir el potencial eléctrico físicamente se tiene que tener en cuenta la diferencia de potencial, que es la diferencia de potencial entre dos puntos. Se ha definido el potencial eléctrico entre un conjunto de cargas eléctricas puntuales o para un grupo de cargas de n cargas puntuales como una sumatoria. Hemos tenido también que el potencial de una carga Q es más K sub E, Q sobre R, y el potencial de una carga negativa es menos K sub E, Q sobre R. Entonces ya aquí partimos de un ejercicio para dar las definiciones. Ahora me gustaría que ustedes me mostraran, teniendo en cuenta esto, cómo hicieron el ejercicio y si hay alguna pregunta al respecto. ¿Sí está claro? ¿Hay alguna pregunta? Está claro. Ah, bueno. Entonces, ¿qué me dice cómo hicieron el ejercicio? A ver. Utilizamos estos minuticos. ¿Quién quiere compartirme o mostrarme o hace una foto y la comparte? Ah, bueno, Shari. Un momento, profesora. Ya. Ah, ya. No sé si ahí se alcanza a ver. Bueno. ¿Sí se alcanza a ver? O... Sí, sí se ve, pero está volteado. Bueno, Ya veo. ya. Bueno, se ve como un poco borroso, ¿verdad? Aléjalo un poco. ¿Ustedes alcanzan a ver? No, sea un poco borroso, profesora. Borroso, sí. Entonces no sé, profesora, si le tomo una foto, o sea, si algún otro compañero quiere pasar y yo Ajá. le tomo una foto mientras tanto. Y miro. Vale. Tómale una foto. De todas maneras, Chari, o puedes escanearlo y me lo mandas lo mismo, Marta. ¿Qué Sí. les parece? Marta, Profesora, sí, y lo va a habilitar, o sea, o cómo se le, en una tarea o cómo. me lo envías. Que ustedes o tú puedes mostrarlo ahora. O sea, me tocaría tomar una foto para escanear y eso, porque no lo hice en computador. Ah, no, Shari tampoco. Muy bien, entonces, bueno, entonces vamos a ver, ¿qué hicieron ustedes? Si me pueden contar, o Marta. Ah, bueno, Marta y después Chari, a ver. yo lo que hice, profesora, fue empezar, bueno, con los datos, que como usted había dicho, tenemos carga Q, entonces las otras cargas van a ser el doble y el triple de esa misma carga. Entonces luego yo lo puse con los microcoulomb, que sería la carga
1 por 10 a la menos 6 coulomb, la segunda 2 por 10 a la menos 6 coulomb, la tercera 3 por 10 a la menos 6 coulomb. Muy Entonces bien. luego utilicé Entonces, la fórmula de potencial eléctrico, o sea, la sumatoria. o sea, ¿cuánto te dio el potencial de la carga Q, por ejemplo? Me dio 4.26 por 10 a la 6. ¿Por 10 a la 6 qué? ¿Cómo se, cómo se lee la Volt, media Voltios. voltio, ¿cierto? Aquí. Ya. voltios. Muy bien, pero, ajá, ¿cómo calculaste ese 4 por 10 a Bueno, la 6? yo lo que hice O fue, sea, yo ¿cuál lo es que el hice primero fue sacar como el factor común como usted lo hizo en clase. Sí, pero Entonces dime ahí, cuál es el potencial. ¿Cuál es el potencial según la forma, según la ecuación? o sea, lo que me dio el resultado final. No, el de la carga Q. 1 sobre, o sea, 1 sobre 1 por 10 a la menos 2. No, en letras, ¿cuál es el potencial? ¿Cuál es el potencial de la carga Q? ¿Cómo está dado el potencial? Desde la definición, La constante K la constante K, por Q sobre R. ujú, Sobre radio 1. ajá, por Q sobre el radio. Muy bien, entonces sería K sub B por Q, que ya lo dijiste cuánto era. ¿Cuánto es el radio 1? Es 0.01 metro. Muy bien. Bueno, ¿y cuál es el potencial de 2Q? Sería la constante por la carga por 2Q sobre R a la 2. Sobre Sobre- R2, perdón. Ya, muy bien. ¿Y el potencial de Q3 o de 3Q? Sería la constante por la 3Q sobre R3, que Sobre R3 es 0.0173 metros. Muy bien. Bueno, entonces ya tienen los valores. Entonces, luego que tienes esos potenciales y que los calculas, ¿qué hacen? Bueno, luego que tenemos los potenciales de las cargas, pues los sumamos. Claro, se suman, vale. Se suman, ¿verdad? No tienen que hacer ningún vector, que calcular magnitudes ni nada de eso, porque el potencial es un escalar. Muy bien. Se suman y ya está. Eh, Marta, ¿cuánto fue que me dijiste que te dio el potencial total? Me dio 4.26 por 10 a la 6 voltios. Muy bien. ¿Y Shari, cuánto te dio? Profesora me dio lo mismo. Vale, muy bien. Bueno, entonces fíjense que es realmente sencillo. En cuanto al cálculo, ustedes tienen, no se les olvide cuál es el potencial de cada carga y luego suma. Pero también es importante que ustedes sepan, bueno, ese potencial, ¿por qué es K sub P Q sobre R? Ya les mostré de dónde viene la definición de potencial, que tengan una idea de, de que es una cantidad de energía requerida para mover la carga, digamos que si es positiva entre dos puntos. Entonces es importante tener la diferencia de potencial. Cuando se habla de potencial es que se tiene desde un cuerpo que está infinitamente distante y otro que está descargado, se toma como potencial nulo. Esa es digamos, la concepción. Muy bien. Entonces, allí hablamos de energía. Ya ustedes vieron trabajo desde el punto de vista mecánico e incluso por qué es el negativo del trabajo.
¿verdad? Entonces, bueno, es un cambio en la energía potencial. También eso nos permitirá decir por qué el campo eléctrico es conservativo. Incluso nosotros podemos calcular a partir del potencial el campo eléctrico por medio. Entonces, yo les dije allí, les mostré que la diferencia de potencial o el potencial en el punto P está dado mediante una integral. Esa es una integral de línea. Resulta que el campo también se puede calcular, pero una función inversa, y de hecho se hace matemáticamente mediante el cálculo, va a ser el negativo del gradiente del potencial. Y eso nos indica físicamente que el campo es conservativo, es decir, el campo eléctrico se puede calcular a partir de una función potencial. Y eso entonces ustedes también, digamos, se puede comparar análogamente a la parte de la mecánica, ¿verdad? Pero aquí entonces estamos haciendo con una fuerza eléctrica, el campo eléctrico, el potencial eléctrico. Entonces es importante saber qué es la energía. Entonces vamos para allá. Hablar de la energía potencial electrostática y qué es eso de la energía potencial. ¿De acuerdo? Entonces, más bien como un repaso. Entonces vamos a ver eso de la energía potencial. ¿Qué es la energía potencial? Yo creo que lo tengo acá en el Drive como presentación. Entonces, un momentico lo voy a buscar. Creo que lo tengo en las presentaciones. Sí. Luego yo se los voy a compartir. Bueno, un momentico. Es cortico, es para aprovechar de una vez antes de... Muy bien, entonces vamos a ver qué es la energía potencial. ¿Sí lo ven? Muy bien, entonces esta sería la energía potencial eléctrica o electrostática, ¿verdad? Entonces, primero estamos hablando de la energía potencial. Para definir la diferencia de potencial, ese cambio de energía potencial que lo vimos como la U, un delta U entre A y B. Entonces ustedes recordarán que la energía, lo que nos importa es la energía que hay si es entre A y B, la energía del punto A y la energía del punto B. En cuanto a la energía, no nos va a importar cuál es el camino, si es una línea, si es una recta, por ejemplo, sino es importante tener en cuenta esos dos puntos. Ahora bien, vimos el potencial de una carga, el potencial de un conjunto de cargas. ¿Cuál es la energía potencial ahora cuando tenemos varias cargas? Eso no lo hemos dado. Entonces, la energía potencial de un sistema de cargas fijas puntuales, entonces aquí, fíjense, es igual al trabajo, ahí está entonces, al trabajo que debe realizar un agente externo para armar el sistema. Es decir, se trae cada carga desde una distancia infinita. Entonces, ese trabajo que se hace para llevarlas y armar una configuración, por ejemplo, un triángulo, un cuadrado, un rectángulo. Entonces, ese es el significado físico
de la energía potencial, en este caso de un sistema de cargas. Ahora, el punto de referencia de la energía potencial es la separación infinita entre las cargas. Entonces, la energía potencial se toma cero como cero en ese punto de referencia. Es decir, vamos a suponer que tenemos dos cargas Q1 y Q2. Necesitamos calcular la energía potencial de esas dos cargas, formada por Q1 y Q2, dos cargas fijas. Entonces lo vamos a representar primero lo vamos a representar por U sub R. Q1 y Q2. Entonces esa energía es la propiedad de ese sistema. Para U sub R, entre esas dos cargas Q1 y Q2. Vamos a ver cómo está dado. Entonces, esa energía potencial U sub R es igual entre esas dos cargas a K sub E, que es la constante eléctrica por el producto de Q1, Q2 sobre R. Entonces, fíjense que aquí también queda inversamente proporcional a R. ¿Y en qué unidades estarían? En julios, porque es la energía. Entonces, así se define la energía potencial, es la propiedad del sistema. En este caso sería la energía potencial eléctrica entre Q1 y Q2. Entonces, es el producto, es proporcional al producto de las cargas. E inversamente proporcional a la distancia. Este R va a ser R12, ¿vale? Entonces, R es la distancia de separación entre las cargas y K sub E es la constante eléctrica. Esa es la energía potencial. Aquí aparece, bueno, aquí un video, la energía potencial eléctrica, cómo está dada. En el video pasado vimos cómo calcular el trabajo necesario para mover una carga en un campo eléctrico constante. Lo que vamos a hacer en este video es lo mismo, pero ahora nuestro campo eléctrico va a ser variable. Eso nos va a ayudar a determinar la energía potencial eléctrica de una carga con respecto a un punto, ¿vale? Bueno, para todo esto vamos a empezar con una carga puntual, que voy a poner por aquí. Voy a poner por aquí. En realidad no tiene por qué ser una carga puntual, pero nos ayuda a pensar un poco más las cosas. Entonces esta de aquí es una carga puntual y le voy a poner más Q1 coulombs. Es una carga de Q1 coulombs si es positiva, ¿vale? Y bueno, aquí ya vamos viendo que tiene un campo eléctrico distinto al del video pasado, porque el campo eléctrico generado por esta carga ahora sí es variable, ¿verdad? De hecho está dado en términos de la fórmula que teníamos antes, que nos dice que el campo eléctrico es igual a la constante de Coulomb por la carga Q1, dividido entre el radio al cuadrado, ¿sí? Entonces, dependiendo de a qué distancia estemos, vamos a tener un distinto campo eléctrico, o bueno, una distinta magnitud del campo eléctrico. Entonces, vamos a hacer el dibujo de cómo se vería ese campo eléctrico, y para eso voy a poner los vectores, ¿va? Que van saliendo de aquí. Es decir, pongo por aquí una carga positiva y veo hacia dónde se iría. Aquí, como está muy cerca, pues entonces estamos dividiendo entre algo chiquito y por lo tanto tendríamos una magnitud grande que va radialmente hacia afuera. De modo similar, si estamos por aquí, pues vamos a tener también que radialmente hacia afuera nos alejamos fuertemente. Y de hecho, si este punto y este punto están a la misma distancia, entonces estos vectores deberían de tener la misma longitud. Voy a dibujar otros cuantos más o menos a esa misma distancia, otro por acá. Deberían de ser de la misma longitud, a lo mejor no me están quedando muy bien, pero bueno, entonces eso es estando pues aquí de cerquita, pero si nos alejamos. O sea, ahí está mostrando el campo eléctrico, por eso traza los vectores, ¿de acuerdo? Vamos a seguir un poquito más. Vamos un poco más, entonces ahora va a disminuir el tamaño de las flechitas, ¿verdad? O de los vectores. Podemos pensar esto como un campo vectorial. Si poníamos otra carga Q2 por acá, voy a ponerla, digamos, por acá. Si poníamos otra carga Q2 y pensamos que también es positiva, entonces para encontrar la fuerza que ejerce el campo de esta sobre esta,
lo que tenemos que hacer es multiplicar esta carga por el campo eléctrico. Entonces tendríamos que la fuerza es igual a la carga por el campo eléctrico, y finalmente nos queda igual a, acomodando, K por Q1 por Q2, y eso dividido entre la distancia al cuadrado, que es justo la ley de Coulomb. Entonces, bueno, todo tiene mucho sentido hasta ahorita, ¿vale? Entonces vamos a tomar esta carga Q2 y vamos a pensar que es positiva. Entonces, como ya dijimos, se va a alejar de esta carga de Q1 coulombs. Lo que quiero hacer ahorita es determinar el trabajo necesario para empujar esta carga a cierta distancia hacia adentro. Entonces vamos a hacerlo según el siguiente diagrama. Vamos a pensar que esta carga la queremos acercar. Bueno, vamos a pensar que inicialmente, déjame tomar otro color, que inicialmente esta carga está no sé, déjame ponerle 10 metros, y que queremos acercarla hasta la mitad, aquí hasta los 5 metros. Entonces esto de acá sería 5 metros, esto de acá sería 5 metros, ¿vale? Queremos mover esta carga 5 metros hacia acá. Entonces la pregunta es, ¿cuánto trabajo necesitamos para hacer eso? Q1 y Q2 pues no son numeritos, entonces nuestra respuesta nos va a quedar en términos de Q1, de Q2, quizás la constante de Coulomb, pero aquí sí vamos a poder meter el radio, ¿vale? Entonces, ¿cómo le hacemos para determinar esto? Bueno, pues para encontrar el trabajo tenemos que ver la fuerza que aplicamos por la distancia, pero ahora la fuerza que tenemos que aplicar en cada momento va cambiando, porque la fuerza que causa este campo eléctrico o que ejerce este campo eléctrico va variando. Entonces, bueno, para hacer las cosas atacables, para que podamos resolver el problema, lo que vamos a pensar es que en un pequeño cambio, voy a ponerlo con color rojo, vamos a pensar que en un pequeño cambio la fuerza que necesitamos es constante. Entonces a este pequeño cambio le voy a poner dr. Es un cambio infinitesimal, así, minúsculo. Y si ya empezamos a hablar de cosas infinitesimales, esto suena a cálculo. Así que, bueno, sí. Pero bueno, entonces la cosa es, entonces el trabajo, el pequeño trabajo que vamos a realizar aquí, vamos a llamarle así dw, el pequeño trabajo que realizamos en este cachito va a ser igual a la fuerza que estamos ejerciendo por la pequeña distancia que nos estamos moviendo, por dr, ¿tá? que causa este campo eléctrico del trabajo total. Ahora sí, voy a ponerlo así. ¿Cómo le hacemos para calcularlo así el trabajo total? Pues lo que, ¿vale? Entonces déjame plantear la integral. Q1, Q2, dividido entre r cuadrada dr, ¿vale? De distancia 10 a distancia 5. 10 a 5, este r cuadrada lo voy a... r a la menos 2 tenemos que sumarle 1 al exponente, 5, y restarle la evaluación en... Son 2 décimos menos 1 décimo, para mover nuestra carga de este punto, 1 Q2 entre 10, déjame K, Q1 Q2 entre 10 joules, con respecto a, y recuerda que eso es importante, con respecto a este punto de acá. Bueno, vamos a dejarle hasta aquí y en el siguiente video vamos a ver otro concepto interesante. Nos vemos. Bueno, yo les mostré eso, habla bastante, pero para que ustedes vieran de dónde sale esa energía potencial y cómo se calcula el trabajo. La energía potencial de un sistema de cargas QI, QJ está dada entonces por U, RI, RJ. ¿Y eso qué quiere decir? Que nosotros vamos también a hacer una sumatoria para cuando tenemos un grupo o un conjunto de cargas eléctricas puntuales. La energía potencial de un sistema de QI, QJ va a ser igual a la sumatoria de K sub E, Q sub I por Q sub J sobre R y J. Entonces se va a calcular esa energía potencial para cada I diferente de J. Es decir, aquí, bueno, yo voy a la energía potencial eléctrica. Ay, no. Y entonces tenemos la energía potencial de un sistema. Yo después les comparto esto. Muy bien. Ahora lo que me gustaría es que ustedes
hicieran la energía potencial eléctrica, calcularan del sistema de cargas del triángulo Q1, Q2, Q3, de los dos ejercicios, del primero que se hizo, del triángulo equilátero, y del segundo, teniendo en cuenta que tenemos Q, 2Q y 3Q. Entonces, para calcular la energía potencial de ese sistema de cargas, tienen que calcular la energía potencial de cada par de carga, es decir, entre Q1, Q2 y entre Q1 y Q3. Van a tener también esa energía potencial de cada par, hacen la sumatoria y de esa manera tendrán la energía potencial eléctrica total del sistema, ¿de acuerdo? Muy bien. Entonces, en este caso, hacemos la definición y ustedes a partir de ella hacen los dos ejercicios, ¿de acuerdo? Quedamos allí entonces. ¿Sí entendieron? Sí, profesora. Señora. Muy bien. Entonces quedamos así, jóvenes. Que tengan una feliz tarde. ¿Quién faltó hoy? Solo Dinora Ochoa, pero porque no tenía luz, profe. Dinora y Juan. Sí. María Perea, creo que ya está enferma, profe. María. Muy bien. Bueno. Entonces ya lo quito. Dinora, Kenneth y María Perea, ¿verdad? Sí, señora. Bueno, muchísimas gracias. Entonces, quedamos así. Cualquier inquietud me escriben o me la hacen llegar. Bueno.